Pues esta segunda parte, pues tiene como invitada a Gabriela Rivadeneira, que bueno, ya está por aquí y el día de hoy pues nos va a estar presentando esta ponencia sobre la revisión histórica de los modelos de gobierno desde la izquierda. Y pues yo me permito también presentarla en este momento. Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Fue la primera mujer y la persona más joven en ocupar este cargo. También ha ocupado además los cargos de gobernadora de Imbabura, viceprefecta provincial, vicealcaldesa de Otavalo y concejala cantonal. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Politécnica Salesiana, tras lo que obtuvo el título de licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. A los 14 años fundó el Grupo Cultural Mirarte, y desde el mismo llevó a cabo protestas a través de murales y grafitis contra la base estadounidense ubicada en ese entonces en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta y contra el Plan Colombia. Mirarte eventualmente ganó un premio de la UNESCO y produjo la película infantil Sara o La Espanta Pájaros. En junio de 2014, el gobierno de Chile, a través del embajador Gabriel Asensio, le otorgó la condecoración Orden Bernardo O'Higgins en el grado Cruz. Entre febrero y junio de 2016, ocupó la presidencia del Parlamento Latinoamericano. Su gestión se enfocó en consolidar la integración de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y en recoger experiencias exitosas en los diversos parlamentos. El 15 de febrero de 2017, días antes de las elecciones generales de 2017, sufrió un atentado fallido al recibir un sobrebomba en su despacho de la Asamblea. En 2019 solicitó asilo político a México, el que le fue otorgado por el gobierno del presidente Andrés Manuel, y desde entonces vive en nuestro país. Le expresamos nuestra solidaridad y deseamos que pronto pueda regresar a su país para seguir construyendo el cambio democrático. Es un honor tenerla aquí en México y sobre todo en esta sesión nuestra, para lo cual pues yo le cedo la palabra para que por favor comience con su sesión que tan largamente ya la estamos esperando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Diana, por la presentación. Bueno, un poco alarmista esa presentación, pero sí, hemos tenido que atravesar como algunos procesos un poco complejos y me alegra mucho estar en este espacio. Ya hemos compartido, digamos, otras oportunidades con la Escuela de Buen Gobierno, pero en esta nueva etapa de la Escuela de Buen Gobierno, pues compartir justamente un poco de esa visión y sobre todo ¿por qué? ¿Por qué la revolución ciudadana? ¿Por qué la revolución en los países del sur del continente en la primera década del siglo XXI? ¿Por qué esta segunda ola progresista? Pero principalmente, ¿por qué esta segunda ola progresista dirigida o encabezada, digamos, por Andrés Manuel López Obrador, que para nosotros realmente es un orgullo poder compartir este proceso aquí en tierra mexicana? Y basado en eso voy a tratar realmente de cubrir en la siguiente exposición lo que Patricia nos había invitado a presentar la tarde de hoy, y por lo tanto le agradezco mucho a Patricia. Decíamos, bueno, es que no podemos comprender qué es lo que estamos haciendo ahora, y principalmente cuando estamos hablando del tema de buen gobierno, no podemos comprender qué es un buen gobierno si primero no sabemos qué es el Estado en sí mismo y a qué se adscriben las lógicas del Estado. Entonces, tomar una representación global, digamos, sobre el tema del transitar histórico del propio Estado hasta llegar a los momentos actuales, es algo no tan sencillo de hacerlo en tan poco tiempo, pero espero realmente dejarles incluso a todas y todos ustedes un poco picados para seguir buscando información, para seguir buscando documentos que sobre todo puedan ayudarnos a esta comprensión. Si les parece igual, después pues puedo compartir con Patricia algunos documentos recomendados de lectura, que son documentos muy cortos, pero que van en la lógica de ir alimentando lo que me voy a referir en el día de hoy. Así que muchas gracias, felicitaciones a todas y todos ustedes por estar participando en la Escuela de Buen Gobierno, impulsado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y bueno, estamos aquí justamente para seguir aportando a la cuarta transformación, y eso es uno de nuestros objetivos fundamentales. Voy a compartirles entonces, voy a compartir pantalla para arrancar. No sé si ahí me confirman si es que ya se está visualizando, por favor. Se ve perfecto. Perfecto.
Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, voy a poner esto por aquí. Bueno, soy acá en México, digamos, formalizamos un instituto que es justamente el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que lo preside Rafael Correa, y a través de este instituto, pues, colaboramos justamente con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en esta lógica de construir sinergias, y por eso es que en mi presentación también la realizo como parte de esa comunidad ideal, y por supuesto como colaboradora del Instituto de Formación Política de Morena. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en el continente? ¿Qué pasa en México? ¿Por qué estamos viviendo lo que vivimos? Hay una pregunta fundamental, y esto créanme que, aunque quisiera, no es mucho de mi autoría, pero lo hemos debatido muchísimo con Rafael Correa en la lógica de comprender por qué al sur del río Bravo se sienten ya las asimetrías. ¿Por qué el norte y el sur tienen tantas diferencias y por qué se acrecentó esta asimetría si en el sur, es decir, si al sur del río Bravo, Centroamérica y América del Sur tiene igual o muchas más riquezas para haber podido desarrollar un mejor sistema político, económico, social que del norte? Y es que justamente esa asimetría que se ha generado durante la historia tiene una razón y es una razón histórica. Y para entender esta razón histórica, entonces yo me voy a permitir pasar, no crean que voy a ser no me voy a detener mucho en esto para que no se haga tan larga la exposición, pero sí me parecía importante comprender qué tiene que ver justamente el tema de la reforma protestante dentro de lo que nos pasa en el continente americano, al haber sido además un tema europeo. Pero es que nosotros nos enfrentamos justamente ante la crisis de la Iglesia Católica en Europa. Justamente en el siglo XVI, nosotros evidenciamos que Europa tiene una nueva reconfiguración política a través de la división de la Iglesia en dos corrientes. La primera corriente, que es justamente la corriente de Lutero, que es una corriente que rechazaba la injerencia cristiana medieval. O sea, estamos hablando del siglo XVI, pongamos en contexto esto. En ese momento, la iglesia estaba absoluta, la iglesia, digamos, en esta lógica de estructura territorial, era la iglesia la que había marcado la primera división territorial a través de lo que se conoce como el sistema de las parroquias. Pero había una corriente muy ortodoxa de la iglesia católica que justamente confrontó este momento del siglo XVI en Europa. Y Lutero lo que marca es justamente una diferenciación entre esa iglesia cristiana medieval, además sumamente corrupta, extremadamente corrupta, y en esta tendencia luterana pues entra justamente el tema de los protestantes radicales, que ya vamos a ver que tiene la lógica. Y por otro lado estaba Calvino, y Calvino defendía, entre otras cosas, la predestinación. Defendía esta herencia cristiana medieval a través de un concepto que él lo manejaba y lo profundizó en muchísimos escritos, que justamente la predestinación. Es decir, Dios determina la suerte de los seres humanos incluso antes de nacer. Ustedes entonces en estas dos frases muy claras que les pongo, entre lo que defendía Lutero, Calvino, que luego se convierten en tendencias mundiales, no solamente de la iglesia, sino de su organización político-territorial, nos vamos a dar en cuenta entonces en el mapa que adjunto en la imagen, cuáles son los territorios en los que se consagró la Iglesia Católica, cuáles estaban la Iglesia Protestante, liderada por Lutero, y bueno, y la Iglesia Ortodoxa, que tiene más relación a temas de Euroasia y Asia particularmente, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo esto influyó directamente en los procesos de conquista en el continente americano. Estados Unidos, por ejemplo, fue colonizado por Inglaterra, bajo esta lógica de la iglesia luterana. Mientras que desde México para el sur fuimos conquistados por España y por otros países que tenían injerencia fuerte de la iglesia católica cristiana medieval. Y ahí está prácticamente el mapa para darnos cuenta cuáles eran estos países y cuáles fueron luego los países que propiciaron la conquista en nuestro continente. Cuando todo esto entonces llegó a colapsar, pasa también en Europa
Un hecho absolutamente importante en la historia política y en la historia de la humanidad, pero principalmente para comprender la historia política que es la Revolución Francesa. Si nosotros teníamos justamente una pirámide en la que en la primera instancia de la pirámide estaba el Estado conformado más con una relación al clero y a la oligarquía, y a la oligarquía representada a través de los reinados, es decir, a las monarquías. Entonces lo que tenemos es una primera esfera en la que estaba justamente todos los privilegios, los derechos, los cargos administrativos, los que no pagaban impuestos, es decir, toda esta cúpula que gobernaba, que dirigía y que marcaba la organización territorial, frente a otra instancia que era justamente el sector de los burgueses, de los campesinos o del proletariado, que luego ya vamos a entrar a las concepciones un poco más marxistas al respecto, pero la Revolución Francesa lo que tiene que ver en este hecho es que justamente esta pirámide, profundizada por estos grandes rezagos de corrupción y de discriminación a ese sector de la mayoría de la población, marcan un proceso de rebelión. Y ese proceso de rebelión marca justamente lo que conocemos ahora como edad contemporánea y lo que conocemos como democracia moderna, lo que se sitúa en el corazón del siglo XIX. Esta fase de la Revolución Francesa abrió los nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, es decir, la generación también de la nueva burguesía. Entonces, en esta disputa y en esta lucha social, lo que vemos es que se consagra también una instancia dentro de esa organización política denominada el Parlamento. Cuando la burguesía, entonces, a través de este hecho de la Revolución Francesa, a través de una revuelta popular, conforma el tercer estado, se instala justamente el primer parlamento para dar la institucionalidad liberal o burguesa. Y aquí parte como anécdota, más que como cualquier otra profundización, la diferencia entre la izquierda y la derecha. Muchos nos ponemos a pensar, bueno, yo soy de izquierda, sí, pero ¿qué quiere decir que yo sea de izquierda y qué me diferencia con el otro que es de derecha? Si bien es cierto, parte justamente por una distribución espacial del Parlamento, parte también por las ideas que defendía esa distribución espacial de ese Parlamento. Y aquí vemos prácticamente cómo el Parlamento, al lado izquierdo, se sentó justamente la burguesía que quería terminar con el poder del rey y del clero, y al lado derecho se estableció el sector conservador que defendía la monarquía, y lo que sí decía es que tenían que transitar de una monarquía mucho más sangrienta incluso a una monarquía moderada. Entonces esto se lo conoce justamente como la época de los jacobinos y los girondinos. En ese sentido, la concepción básica de la izquierda y la derecha, que en este momento, insisto, nace como un tema más anecdotario, luego va teniendo mucha razón de ser en lo que defendían estas dos alas sentadas en el Parlamento. Aquí sale entonces la primera consigna de la etapa republicana, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces aquí ya podemos concebir más o menos de dónde sale, en grosso modo, estas dos tendencias políticas, ideológicas políticas, que se fueron alimentando con el pasar de los años en la izquierda y en la derecha. Quienes querían terminar con el clero y la monarquía, y quienes defendían desde una manera más conservadora esta primera idea estructural del poder político social. ¿Cuáles fueron entonces estas características del Estado liberal? ¿O cuáles son? Porque recordemos que todavía estamos prácticamente, esta concepción liberal es la base del sistema occidental, y este sistema occidental que ya ha llevado a todos nuestros países nos involucró también en estas lógicas de construcción política institucional, y vivimos entonces no solamente en un occidente, sino en un occidente capitalista y un occidente capitalista con estados liberales. ¿Cuáles son estas características? El Estado liberal posee las siguientes características que en ese momento, es decir, cuando se instala justamente después de la Revolución Francesa, la lógica de un Estado liberal, tiene que ver con el fin del absolutismo,
Es decir, se da paso a la edad contemporánea, existe ya una disputa de poderes, hay entonces una disputa también en la argumentación y en la idea política, por lo tanto hay también una necesidad de separación de poderes. En ese sentido se acaba con el poder absoluto de la monarquía y es sustituido por tres funciones del Estado que hasta ahora, o tres poderes del Estado que hasta ahora se mantienen vigentes: el legislativo a través del Parlamento, el ejecutivo a través del gobierno central y el judicial. En ese sentido, esta separación de poderes tiene que ver directamente con el hecho de los derechos y de las libertades, que además son concebidos por la población ya en ese momento, instaurado mucho por esta nueva burguesía que se conformó después de la Revolución Francesa. Y aquí pasa algo fundamental, por eso es que decimos que también el Estado liberal consagró el inicio de un nuevo sistema, que fue el sistema capitalista, luego del sistema feudal, y este sistema capitalista tiene que ver directamente con la economía del mercado. Esto quiere decir que se suceden numerosas liberalizaciones en muchos sectores y se da un gran papel al mercado como asignador de recursos, no al Estado, sino al mercado como asignador de recursos. Ese es el fondo, digamos, o la base fundamental del sistema capitalista, el mercado y las lógicas del mercado, limitando entonces así el papel que ellos concebían como papel intervencionista del Estado. Y en temas de participación y de democracia se instaura la democracia representativa, es decir, el sistema obviamente tiene una democracia liberal y la democracia liberal está basada en la democracia representativa, que bien la conocemos porque es de lo que vivimos en nuestro sistema democrático, que es prácticamente el derecho de elegir y ser elegidos. Y en ese sentido, pues la representación a través del voto en las urnas. Todo esto pasaba en Europa. Todo esto cubrió, digamos, gran parte del tema de los procesos independentistas que se llevaron en nuestro continente. Estamos hablando particularmente de 1808, 1830, cuando ya la Revolución Francesa, las nuevas burguesías, la idea de Estado liberal, plantean también en América un sacudón. Entonces, mientras todo esto estaba pasando a nivel del debate europeo, pues este sacudón impulsa también para que se den los procesos independentistas, que en definitiva era desligarse del yugo de la corona. Es decir, cómo deslindarse justamente del rol y del poder de la monarquía, aún en nuestros espacios territoriales continentales, y fueron las burguesías, o en este caso los sectores criollos, los que promovieron las diferentes rebeliones sociales para terminar con la presión de la monarquía en nuestros territorios y generaron procesos independentistas, que además generan los primeros estados, los primeros indicios de los estados tal cual como los conocemos en el continente americano. Luego de que esto pasara, no muy después de los procesos de independencia, pasa también una anécdota, que es una anécdota que nos permite evidenciar cómo América se convirtió en esta idea fundamental de la América para los americanos. Y es que justamente en estos procesos independentistas, cuando nuestros países estaban generando gobiernos propios, etcétera, asumieron que mucho de lo que dejaron los procesos colonizadores pasaban a ser parte de la deuda de los nuevos estados frente a Europa y a los países europeos. Entonces, imagínense, después de que nos saquearon, después de que pasó todo lo que todos conocemos por historia básica, pues encima más quedábamos endeudados en los procesos independentistas y los nuevos estados, los estados nacientes, pues quedaban endeudados justamente con los países conquistadores en este caso. Y todo parte por una anécdota, les decía, porque es Brasil en este caso, que justamente tenía una deuda o había concebido parte de esa deuda con Inglaterra. Entonces Inglaterra le dice a Brasil que si no tiene cómo pagarle la deuda, pues que le dé un espacio territorial en Brasil. Y ahí es cuando Estados Unidos y el gobierno del presidente Monroe justamente lo que dice es, a ver un rato,
tenemos países independizados recientemente, pues son países que están en construcción de estados y de territorios independientes, por lo tanto no se puede otorgar pedazos de tierra continental para pago de deudas después de la conquista europea. Y ahí es donde se genera la doctrina Monroe. Muchos en teoría política o en ciencias políticas, y ahora más que nunca, está vigente justamente el debate del peso que ha tenido la doctrina Monroe dentro del continente. Miren ustedes, estamos hablando de 1823 y es una doctrina que hasta ahora tiene peso continental. Y es que justamente lo que planteaba el presidente Monroe es que Estados Unidos se convertía en una especie de protector continental para evitar que países europeos vuelvan a procesos de reconquista a través del uso y usufructo de territorios en el continente americano. Entonces, lo que dice en ese momento es, hacen un acuerdo y ese acuerdo establece que no se va a permitir y no se consagrará en nuestro territorio americano ni un solo proceso de reconquista después de los procesos independentistas. Y por eso es que este resumen de América para los americanos se convierte justamente en la base de la doctrina Monroe. Y desde ahí que no es un tema menor, no es solamente que Estados Unidos asume, digamos, el tutelaje de la protección continental, establecida y principalmente como territorio, sino que a raíz de esta doctrina Monroe, que después en la historia desprende una serie de tratados y de acuerdos políticos, pues el tema de la injerencia política a través incluso y después de ciertos organismos internacionales que se crean justamente para aplicar los acuerdos de la doctrina Monroe y que luego pasarían incluso a ser parte del consenso de Washington, con lo cual nuestro continente prácticamente pasó de ser un continente de la conquista europea a ser un continente independizado, pero bajo la injerencia justamente del tutor o el gran hegemón que se convirtió Estados Unidos. En el siglo XX, ya después transita todo lo que ya conocemos en historia, pero en el siglo XX nace la idea del estado de bienestar. Es decir, si ya estábamos colapsados, si tuvimos procesos de colonización, tuvimos procesos de independencia, teníamos estados nacientes basados en esta lógica liberal o burguesa, como se conoce principalmente a nuestros estados vigentes, pues ¿qué es lo que nos hacía falta entonces para trabajar en el tema de la gente? ¿Cómo administrar los territorios? Y en esa administración del territorio, en el siglo XX se debate muchísimo sobre los nuevos sujetos políticos a través de este estado de bienestar. Entonces, aquí lo que plantean, y aquí les voy a recomendar muchísimo lecturas de Norbert Lechner, que están planteadas justamente en este sistema estructural del Estado. Lechner lo que dice es que para generar esta sociedad o este Estado que busque el bienestar para su sociedad, tiene que haber tres instancias de la coordinación política adecuada, tres dimensiones. Él lo que defiende es que el estado de bienestar entonces tiene que tener una regulación, es decir, ordenar legalmente la relación entre los diferentes procesos y actores, ordenar, jerarquizar, etcétera, la institucionalidad basado justamente en temas de marcos normativos. La representación, que es justamente la representación de las ideas predominantes acerca de ese orden social. Y esto, insisto, con gran carga de esa construcción cultural, sociocultural que nos ha dado el sistema del Estado liberal, ofreciendo una imagen simbólica de la unidad en la vida social, ¿no? Y la conducción, que dice que es justamente encauzar las diferencias sociales en una perspectiva compartida al futuro. Si es que estas tres dimensiones se articularían y funcionarían de manera adecuada, entonces funcionaría el estado de bienestar. Pero ¿qué pasa entonces cuando teóricamente decimos, bueno, esto debería pasar para que seamos como instituciones más efectivas? Pues llegan otros procesos políticos con factores externos que alteran justamente esa visión. Aquí podemos hacer un análisis de 4 décadas previas al inicio del siglo XXI que fueron determinantes para el sistema actual, el sistema político y económico que tenemos actualmente. Si decimos que el capitalismo pues ha generado diferentes herramientas justamente para irse consolidando dentro de esta estructura, tenemos que los 60
son los años justamente donde estuvo más nítida la coordinación de estos tres factores. Entonces, estas tres dimensiones que plantea Lechner fueron lo más nítido en la aplicación de los años 60, en esta lógica del Estado desarrollista. ¿Y por qué? Porque justamente lo que decían en los 60 para el sistema es que el Estado debe ser el motor del desarrollo económico. Miren qué bonito, el Estado motor del desarrollo económico. Se da además a través de un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones en muchos de los países. Esto principalmente funciona para todos los países situados en el polo norte global, es decir, los que ahora conocemos como países industrializados o países desarrollados del primer mundo, como decía en un momento los organismos internacionales de desarrollo, mientras que en la parte sur global, este proceso de industrialización pues no tuvo éxito y por lo tanto en los países del sur global pasaron a ser países dependientes de este desarrollo o de estos estados desarrollistas de la parte norte global. Si hay una afirmación del Estado como representante de la nación sobre ciudadanía y sectores sociales, es decir, es el Estado el canalizador de las expresiones sociales múltiples y que ese es el espacio de discusión y de la aplicación de la política social. Y la racionalización de la intervención activa del Estado en nombre de la modernización, ¿ya? Ustedes lo vivieron, México justamente en esta década fue donde generó justamente gran parte de esta industria, desarrollo, carreteras, etcétera. Pero ¿qué pasa en los años 70? Si en los años 60 empieza justamente esta expresión más nítida de este Estado desarrollista, en los 70 hay un proceso de planificación del capitalismo, es decir, lo que se conoce como capitalismo organizado. Aquí ya hay una decepción de la coordinación política, es decir, ya los 60 que nos marcan que esta es lo ideal para la sociedad, basado en las tres dimensiones que nos plantea Lechner, en los 70 el capitalismo organizado prácticamente se da porque dicen ya no existe tal coordinación política. Es decir, esto fue exclusivamente parte de una teoría que no se puede aplicar. Y por lo tanto, apuestan justamente a una de esta coordinación política realizada desde la idea del estado de bienestar a una coordinación del mercado, basado justamente en esta industrialización asimétrica entre los polos de desarrollo, que tiene que ver directamente con la descentralización, es decir, la idea de la abolición del centro. Esto no es gratuito. Esto tiene que ver directamente con el Estado como el centro de la organización político-territorial. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta cómo teóricamente se fue justamente malogrando la idea del Estado. Lo descentralizado como, no como una idea de eficiencia, sino como una idea de abolición del centro del Estado. Lo privado, que rompe con la idea del bien común, se da mayor protagonismo al tema del derecho individual por sobre los derechos colectivos e intereses colectivos. Horizontal dice que no jerarquiza, es decir, que hay que llegar entre acuerdos de los comunes. Es decir, ¿quién tenía en este sentido mayor prioridad en la vigencia de las decisiones? Los propietarios. Es decir, esa lógica de la propiedad privada y de quienes eran los dueños de esa propiedad para tomar decisiones por sobre los otros que no tenían propiedad. Y los paradigmas del equilibrio espontáneo de intereses, el mercado, la oferta y la demanda. Entonces, mientras más demanda, más oferta, o la oferta genera la demanda. Bueno, ese equilibrio espontáneo de intereses que marca justamente los años 70 dentro ya del neoliberalismo. Y aquí pasa un hecho político importante que tiene que ver justamente con el inicio de las dictaduras militares. Y recordemos que esto inicia justamente con la aplicación del Plan Cóndor frente a las revueltas de las guerrillas de izquierda que ya estaban marcando cambios políticos en diferentes países del continente, pero principalmente a la llegada del primer presidente socialista a través de la democracia representativa, que fue justamente el presidente Allende en Chile. Esto genera una contradicción del sistema, porque si el Estado burgués o liberal está representado a través de la democracia representativa y a través de esa herramienta de democracia representativa gana un presidente socialista en medio de un sistema capitalista, entonces empiezan a darse las contradicciones y se generan las dictaduras militares. Es decir, no importa
si juegas en el rol del sistema o con las mismas reglas del sistema. No importa si te presentas en elecciones, no importa si ganas, no importa la voluntad del pueblo, importa mantener justamente el status quo y este sistema a través de dictaduras militares que lo que hicieron fue profundizar las políticas intervencionistas y de planificación de este capitalismo organizado. En los 80 no pasa diferente, se mantienen justamente las dictaduras a través de la aplicación del Plan Cóndor. Pero ¿qué pasa en el mercado y en el sistema político-social? Hay una liberalización y una desregulación entendida como las técnicas de control del mercado al gobierno, ¿no? Las técnicas de control del mercado al gobierno. Ahí es algo que dice Rafael Correa también permanentemente, que dice que pasamos a ser justamente sociedades de mercado, ¿no? Y en esas sociedades de mercado vienen los procesos de privatización de la economía, que incluye justamente la idea de la privatización del propio individuo, es decir, las necesidades humanas pasadas a ser parte de la mercancía dentro de un sistema privatizador. Pasamos entonces de la figura del ciudadano que ya había planteado la edad moderna, es decir, la modernidad reconoce un ente ciudadano, pero en los 80 pasa prácticamente figura de ciudadano a convertirse en la figura del consumidor. Y el Estado se desplaza en los flujos globales a través de estas lógicas de políticas de austeridad, de achicamiento del Estado y de primacía de lo privado frente a lo público. Por lo tanto, y esto genera una pérdida del poder institucional que merma la legitimidad política y la de representación. Es decir, empezamos a caer justamente en una lógica de crisis de representación política y un debilitamiento de los partidos políticos como el espacio de la lucha colectiva. Esto lastimosamente fue muy duro. Hasta la actualidad se mantiene justamente el tema de esta debilidad de los partidos políticos. Si ustedes cogen una encuesta o les recomiendo quienes están en temas estadísticos o de poder complementar esta información teórica con temas estadísticos, hay una herramienta regional que se llama el Latinobarómetro. En el Latinobarómetro ustedes van a poder encontrar indicadores de cada una de las áreas económicas, sociales, políticas, etcétera. Les digo esto porque justamente el Latinobarómetro nos permite ver cómo cuando nosotros buscamos en la vida de la participación política de la gente que se identifica con los partidos políticos, o sea, que dice en una encuesta, sí, yo soy militante y yo me identifico con un partido político, en el mejor de los casos estará por abajo del 10% de la población global. En el promedio se establece entre el 4 y el 5% de identidad política partidaria de la población. Entonces ya vemos que los partidos, como ese espacio de disputa de la idea o del argumento o del sistema, pierde vigencia y pasa justamente a esta crisis de representatividad política. Vienen entonces los 90, que ya nos encontramos entre el dilema entre la modernización y la democratización planteada desde una lógica de profundización neoliberal. Aquí hay una brecha entre decisiones, entre la modernización y los procesos democráticos. Es decir, si ya veníamos de dictaduras, muchas de esas dictaduras permitieron que en dictaduras se tome decisiones que aportaban al supuesto modelo de modernización de nuestros países, pues ¿dónde quedaba entonces el tema de los procedimientos democráticos? Esa confrontación del sistema plantea un problema de gobernabilidad. Entonces se restringe la democracia a lo electoral. Aquí Castel principalmente nos plantea el tema de la democracia para preservar los privilegios de los menos, es decir, ya la democracia burguesa ya no servía el status quo, por lo tanto no había afección a la misma dentro de los procesos de dictadura. Miren cómo juegan y cómo el sistema siempre se ha encargado mucho de un juego que más allá de un juego de palabras tiene un sentido profundo en la ubicación o en la ratificación de este sistema político. Y aquí pasa algo que es justamente los procesos desarrollistas con altos niveles de endeudamiento externo, una política clientelar de la mano ONGista, transnacionales más visibles, es decir, cómo las transnacionales pasan a través de estos procesos de privatización a ser mucho más ingerentes en la política de nuestros países. Y aquí hay un informe del Banco Mundial del 97, donde ya marca justamente que el Estado mínimo está relacionado al reajuste de competencias.
Yo le llamo a esta época como la dictadura económica. Es aquí cuando el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, son los que marcan la agenda política y el cumplimiento de ejes de supuesto reajuste para los países, porque si no se acogían esta lógica de reajuste, entonces no había simplemente dinero, no había crédito, no había cooperación internacional. Entonces, una época nefasta. No, aquí nosotros hemos pasado por una serie de dictaduras. Yo digo 3 dictaduras las más claves. 70-80 dictadura militar, años 90 dictadura económica y pleno siglo XXI dictadura jurídica del aparato judicial, ¿no? A través obviamente de la mano de la política, que es lo que se conoce como lawfare o esta guerra judicial que nos han aplicado en pleno siglo XXI. Entonces, justamente entramos al siglo XXI, ¿ya? Después de esta evaluación de las últimas décadas del siglo XX. Y aquí Dussel nos plantea que justamente es el nacimiento de una nueva edad en la historia de la filosofía, en tanto el diálogo mundial entre tradiciones filosóficas. Todo lo que se generó del Estado liberal, todas las corrientes y teorías, todo lo que Weber nos planteaba sobre las conducciones, competencias, etcétera, pues prácticamente ya quedaban obsoletas, no habían servido, estábamos frente a un Estado fallido, frente a una crisis multidimensional que lógicamente perjudica o acrecenta las grandes brechas de desigualdad. Entonces nos encontramos en pleno siglo XXI frente a una serie de contradicciones teóricas, prácticas del Estado-nación y cómo esto nos permite evaluar de mejor manera las asimetrías que generaron desigualdades y pobreza. Había una democracia liberal deficitaria, esto ayudado por los procesos de globalización. Teníamos la necesidad de una recuperación del Estado frente a este débil, este debilitamiento, digamos, del Estado y el abandono de la población del Estado, una recuperación justamente de esta estructura. Vienen los feminismos y otras formas organizativas, sociales, la regulación del Estado en sociedades con mercado. Yo les decía que Rafael Correa siempre decíamos que hay que pasar de esa sociedad de mercado a una sociedad con mercado, que ya hizo justamente. Hay una variación dentro de los conceptos fundamentales, una soberanía y un empoderamiento de nuestros recursos naturales y un redimensionamiento del espacio y del tiempo. A esta serie de palabras que puse así desordenadamente es lo que justamente Dussel dice que es un momento de profundas contradicciones entre estas tradiciones filosóficas y lo nuevo que se estaba generando dentro de nuestros pueblos. Esto da entonces como resultado que la crisis multidimensional está profundamente arraigada a la estructura económica y social del sistema capitalista mundial. Entonces, no es solamente un tema financiero, no es que se arregla solamente con formas o modelos financieros o con procesos de privatización o poniendo más plata desde el Estado, no. No es un tema económico, no es un tema de estadísticas e indicadores, es un tema multidimensional. Desde la matriz del pensamiento, desde las tradiciones, desde esta cultura patriarcal arraigada, hasta justamente las deficiencias más materiales que podemos tener dentro de la sociedad. Y es que obviamente a más necesidades, nuestro continente ha estado subordinado a menos recursos, ¿no? Y el manejo deficitario del Estado liberal ha hecho justamente que esos recursos sean cada vez menores y cada vez, como la brecha de desigualdad social se ha ido ampliando, cada vez hay más necesidades. Esto es altos niveles de pobreza, bajos niveles de ingreso. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué es el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son las limitaciones del Estado? ¿Qué es la institucionalidad que queremos generar para que todo eso que hemos identificado como una historia de un sistema económico, social, absolutamente asimétrico, cuál es el rol de los nuevos estados y de los nuevos gobiernos? Y esto tiene que ver no solamente con un tema de la infraestructura, que en teoría de las sociedades se maneja directamente relacionado a los temas de las decisiones de la economía, sino tiene que ver con un tema estructural, es decir, un tema de decisiones políticas, que además tienen que influir sobre la supraestructura, que tiene que ver ya con el pensamiento del ser humano. Estos 3 factores fundamentales tienen que ver con el desarrollo integral de la sociedad, la infraestructura,
la estructura y la supraestructura. Y esto ha sido el sistema capitalista ha sido absolutamente, digamos, claro en cumplir estas tres áreas. Es decir, el sistema ha generado un modelo de mercado económico que en un momento fue justamente quien permitió que la acumulación de capitales, en esta idea que tiene el capitalismo, de que la acumulación de capitales en algún momento cae con efecto cascada, que llaman ellos, hacia los más pobres y todos en la sociedad terminan beneficiados, pues tenía que ver con un modelo económico. El tema estructural eran justamente las decisiones políticas. Entonces, más achicamiento del Estado, mayor participación del sector privado, pues entonces daba en teoría estados mucho más eficientes o territorios mejores administrados. Y esto con una gran carga de una maquinaria cultural a través del cine, del arte, de la literatura, es decir, de lo que leemos, de la historia, etcétera. Estas tres áreas entonces son las mismas que desde la izquierda progresista nos planteamos que debe hacer desde el Estado. Nuestros estados, nuestra lógica de transformación, sabiendo que todos estos errores deficientes del sistema tienen que cambiar, tienen que tomar en cuenta también estos tres factores: la infraestructura, la estructura y la supraestructura, que para mí, en lo particular, llega a ser incluso la más importante de todas, porque tiene que ver con el cambio de la matriz cultural, es decir, con el cambio del pensamiento, que es una de las cosas que aboga justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente Correa, Evo Morales, Lula, que ahora escuchamos parte de su intervención justamente en su visita aquí en México. Es decir, el cambio de la matriz cultural se vuelve fundamental para el sostenimiento de los procesos de transformación institucional y material. Y eso ojalá no lo perdamos de vista. Para desarrollarlo necesitaríamos mucho tiempo más de clase, pero no lo perdamos de vista, que estos son los tres factores que van integrados justamente a la lógica de trabajo social. Entonces, en este sentido de contraposición, de aceptar que estamos frente a una crisis multidimensional, que debíamos generar una nueva forma de Estado y de articulación de los Estados, viene la primera década del siglo XXI con la primera ola de izquierda progresista. 11 de 18 países tenían justamente esta tendencia, y lo que permitió justamente esta tendencia es saber que no éramos islas aparte, que si teníamos que combatir a todo un formato injerencial aplicado desde la doctrina Monroe de injerencia política, económica, social, teníamos que empezar en esta tendencia progresista desde el sur a demostrar que habían ejemplos y que habían propuestas y formas de hacer Estado y gobierno alternativas y diferentes para nuestros pueblos. Entonces se generaron también a través de estos procesos integracionistas organismos internacionales regionales como el ALBA, la CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR, la participación activa en las Naciones Unidas a través del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la participación en BRICS, que era algo fundamental, especialmente Brasil, que estaba inmiscuido en el tema de las grandes potencias económicas mundiales, y se generan nuevos mecanismos de cooperación entre estos bloques. El nuevo bloque generado justamente de la ola progresista con otros bloques mundiales como Asia, Euroasia, Unión Europea, la cooperación sur-Estados Unidos y la cooperación sur-sur. Todas estas potenciaron entonces no solamente una idea de integración en objetivos políticos, sino de transformaciones sociales claras. Y mejoramos nuestra parte de relacionamiento comercial. Patricia, cuando me decía, a veces nos fijamos mucho en los errores o en las derrotas que tenemos dentro de los procesos revolucionarios y de izquierda. Y también, así como tenemos que evaluarlos para saber cuáles han sido nuestras fallas y por qué pasaron esas derrotas, también tenemos que reivindicar los grandes logros que en esta primera ola progresista suscitaron en nuestros países, porque para mi punto de ver, uno de los principales es demostrar que se puede gobernar de diferente manera y que el Estado no es un Estado que tiene que ser sumiso al mercado, sino y al contrario, es un Estado que tiene que regular y controlar el mercado para generar justamente un proceso de administración territorial diferente. Y eso no es una lucha entre el sector público y privado. No, es más bien generar una estructura estatal para que el sector privado comprenda que también tiene un rol de corresponsabilidad en el desarrollo de nuestros pueblos.
Así actuamos. Pero ¿cuáles entonces fueron las características de los paradigmas del desarrollo de la primera década del siglo XXI, justamente generadas alrededor de todos estos gobiernos que están en su pantalla? Combate a la pobreza y a toda forma de desigualdad, es decir, no podíamos seguir generando ni manteniendo políticas de crecimiento de las asimetrías y de las brechas de desigualdad. Por lo tanto, el combate a la pobreza, que no es solo un objetivo mundial, sino que se convirtió justamente en una de nuestras consignas fundamentales de los gobiernos progresistas de izquierda. La contradicción que debíamos poner necesariamente entre el sistema capitalista y el sistema socialista. Y aquí hay una parte que a veces nos conflictuamos cuando nos preguntan, ¿pero qué diferencia tiene el socialismo del capitalismo? Y yo creo que aquí debemos hacerlo muy gráfico y muy didáctico además. A ver, los dos sistemas son sistemas políticos, son sistemas que se encuentran permanente en contradicción, son sistemas que necesitan ambos de un mismo recurso, que es la generación de riqueza. Los dos sistemas necesitan generación de riqueza. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el sistema capitalista y el sistema socialista si los dos necesitan generación de riqueza? Y es que para el sistema capitalista, la generación de riqueza tiene que ser de un modelo de acumulación. Lógicamente, y como yo les decía, basados en una suerte de efecto cascada, en la acumulación del capital cae por efecto cascada y termina irradiando a los ámbitos más pobres de la sociedad, y de esta manera, dicen los capitalistas, toda la sociedad se beneficia gracias a ese efecto cascada. Eso que está obsoleto, eso que ya demostró ser un fracaso, es lo que confronta el sistema socialista. Para el socialismo, la generación de riqueza tiene que darse en el marco del respeto de los derechos humanos, pero sobre todo no para la acumulación, sino para la distribución o la redistribución de esos recursos. Entonces, gráficamente, más allá de política, de teoría, digamos, política frente a los dos sistemas, yo lo graficaría de esa manera. Nuestra diferencia entre el sistema capitalista y el sistema socialista está basada justamente en qué manejo o cómo se maneje, más bien dicho, el tema de los recursos y de la riqueza. Entonces nosotros, adscritos justamente a un sistema socialista que trata de la socialización de la riqueza, es decir, de la redistribución. Y esto también está enmarcado por los nuevos marcos constitucionales o reformas estructurales. En estos gobiernos, 3 fuimos los países que avanzamos hacia cambios constitucionales: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Han sido los 3 únicos países que han avanzado hacia procesos constituyentes para el arranque de los gobiernos, y eso permitió tener todo un nuevo marco constitucional que ponía por sobre todo al ser humano por sobre el capital. Y muchos otros países, digamos el resto de los países, lo que han hecho de manera permanente son reformas estructurales. En esta segunda ola progresista, en efecto, lo que vemos no son cambios constitucionales, sino son reformas estructurales. Entonces, aquí se marca el modelo económico de redistribución de la riqueza, que va directamente relacionado a la matriz productiva. Si en algún momento determinado la industrialización fue planteada como un mecanismo de sustitución de importaciones, el cambio de la matriz productiva se vuelve ahora fundamental. Y lo menciono rápidamente porque además tiene que ver con un hecho político que estamos viviendo ahora mismo en México, que es justamente el tema de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica es un ámbito fundamental para marcar el cambio de la matriz productiva y avanzar hacia procesos de independencia económica. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando en algún momento a Lenin le preguntaron qué era para él el socialismo, él estaba justamente en la construcción más bien dicho, en la administración de la Unión Soviética. Lenin lo que dice es: para mí es el poder de los soviets más la reforma energética de toda la nación. Porque obviamente a través de la reforma energética lo que tú generas es productividad, es industria y es acceso al derecho, acceso al servicio. Por eso es que ahora hablar de la matriz energética termina siendo un papel fundamental no solamente de derechos humanos, sino de soberanía y de la posibilidad de marcar a mediano y largo plazo esa independencia económica que necesitamos en nuestros países. Y tiene que ver necesariamente con el tema de la matriz productiva. Generar capacidades, sustitución de importaciones, generar un nuevo modelo económico-social. Tiene que ver además con un tema de soberanía territorial y de recursos naturales.
Cuando nosotros estamos hablando de la disputa de los sistemas y de la disputa territorial, lo que estamos diciendo también es que los recursos naturales son fundamentales para esta disputa. Ustedes conocen que además nuestro continente y la parte sur del continente son vastos. Cuando nos decimos, ¿por qué al sur del río Bravo, teniendo iguales o más cantidad de recursos, somos más asimétricos que el norte? Pues no podemos obviar que nuestra región tiene los principales recursos naturales vigentes, las mayores reservas petroleras. No en vano es el bloqueo que Estados Unidos mantiene en contra de Venezuela. Es justamente porque se encuentran los yacimientos más grandes de petróleo del mundo, están justamente en Venezuela. El golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia se dio año después de que descubrieron, que anunciara Evo Morales el descubrimiento de las más grandes minas de litio del mundo, y solamente son seguidas por Argentina, y después ya mercados bastante pequeños en la disputa de litio. Toda nuestra región andina, estamos en el top 10 de minas mundiales de oro, plata y cobre. La triple frontera es una de las reservas de agua dulce más potentes que tenemos. Entonces, cuando hablamos de soberanía territorial, de recursos naturales, de cambio de la matriz productiva, están íntimamente relacionados a algo que el sistema nos convenció que el Estado no podía manejar, y que por eso aparecen las transnacionales, que es justamente el manejo de los recursos naturales. Aquí aparece como principal factor el derecho a la gratuidad y a la universalidad de la educación y de la salud. Pepe Mujica siempre nos dice con absoluta claridad, el expresidente uruguayo, nos dice, nuestros gobiernos progresistas deben tener 3 prioridades: educación, educación y educación, porque solo la educación da las herramientas al pueblo para la salida de la pobreza. Y no se equivoca. Todos nuestros gobiernos, y Andrés Manuel López Obrador lo hace con absoluta claridad, el tema de la universalidad de la educación como parte fundamental de la transformación. Derecho a la vivienda y salarios dignos, todo lo que tiene que ver con las reformas laborales, todo lo que tiene que ver ahí con la corresponsabilidad del sector privado para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente a través de la aplicación de políticas públicas del cuidado. Reconocimiento a las diversidades sociales y una democracia representativa confrontada con una democracia participativa. Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, uno de los intelectuales más importantes que tenemos en el continente, dice que es momento de la democracia plebeya, es decir, de la amplia participación social y popular frente a las decisiones gubernamentales, porque la democracia representativa ya es obsoleta, ya no nos basta con solo elegir a una persona cada cierto tiempo. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y lo que vamos a ir a hacer los primeros días de abril en México, es justamente acudir a las urnas bajo un llamado de ratificación presidencial. A mí no me gusta llamarle revocatoria, porque al contrario, debemos verlo nosotras y nosotros como un proceso de ratificación de una línea política gubernamental liderada por Andrés Manuel López Obrador. El poder del pueblo para decidir que ese presidente que fue electo para 6 años, a su medio periodo, pueda ser removido o no. ¿En base a qué? Al cumplimiento de lo que dijo en campaña, de su plan de gobierno, del cumplimiento y la cercanía con la gente. Por lo tanto, son justamente estas mixturas que se busca para lograr que la democracia sea fortalecida. Y aquí entra en discusión el tema de la esfera pública y el valor de lo público. Si es que nosotros estamos diciendo que estas son las características de estos nuevos gobiernos, ¿cómo vamos a canalizar entonces a estos nuevos gobiernos cuando hay que revalorizar lo público? Y aquí justamente Habermas identifica el tema de la esfera de lo público. Y Bennington lo complementa con el tema del valor de lo público. En definitiva, el valor público puede ser mejor entendido y percibido en el marco de la noción de la esfera pública, en un espacio democrático incluyente, el estado en el que los ciudadanos presentan sus demandas colectivas y en el cual las libertades individuales tienen que ser protegidas, ¿no? Entonces ya vemos
que para lograr todo este cambio imaginario, cultural, estructural de los nuevos gobiernos de izquierda progresista, del sello de la transformación, tenemos que poner en valor lo público. Tiene que ser reivindicado el Estado, reivindicado lo público, mayor acceso a derechos, empoderamiento social. Y esto se logra solamente en base a procesos de amplísima y profunda planificación de nuestros estados. Es decir, el para qué. ¿Para qué tenemos el Estado? ¿Para qué generamos recursos? ¿Para qué está la riqueza? ¿Para qué queremos nosotras y nosotros ser servidores públicos? ¿Para qué queremos buenos gobiernos? Y eso tiene que ver con lógicas básicas de planificación. ¿Por qué? Porque esto te permite definir el horizonte compartido hacia dónde queremos llegar. Si tenemos tantos recursos, si tenemos un gobierno, ¿qué queremos transformar? ¿Hacia dónde vamos? Recuperar lo público, lo político, que tiene directa relación con lo político. Hay que reivindicar lo político como la herramienta de transformación y lo público como el vehículo para esa transformación. Define objetivos y metas del desarrollo, busca la articulación de la política pública con el sector privado y la sociedad civil organizada. Otra cosa que lograron nuestros gobiernos de la primera ola progresista es romper la idea de que lo público va divorciado con lo privado. No hay mejor garantía de desarrollo que lo público, lo privado y la sociedad civil articuladas de manera adecuada para lograr objetivos comunes. Y obviamente esto busca potenciar el desarrollo nacional. ¿Para qué? Para mejorar la vida de la gente. Para mejorar la vida de la gente. Recuérdenlo siempre, el ser humano por sobre el capital, la gente por sobre todo. Como dice Andrés Manuel y como es una de las consignas de la 4T. Primero, los más pobres, para mejorar la vida y la condición de vida de la gente. Para esto rápidamente necesitamos además que con la planificación vaya de manera conjunta con la adecuación de presupuestos. Para el análisis presupuestal se utilizan 3 tipos de clasificaciones, que prácticamente es algo, digamos, que atraviesa lo lógico, lo racional. ¿Quién, en qué y para qué? ¿Ya? Entonces, si nosotros ya tenemos una planificación que nos detalla objetivos, que nos detalla metas, que nos pone a plantear el desarrollo nacional, entonces los recursos tienen que estar destinados exactamente para eso. La clasificación económica, es decir, en qué se gastan los recursos públicos, una clasificación administrativa, quién los gasta, quién va a hacer el ejercicio de operar ese recurso público, y la clasificación funcional, que es justamente a dónde van programas, proyectos y actividades donde se aplican los recursos. Es decir, es la recuperación del aparataje institucional para cumplir los objetivos de mejorar la condición de vida de la gente. Y para eso hay vastas herramientas técnicas que ustedes las van a conocer y a desarrollar en el lapso de todo este diplomado de El Buen Gobierno. Pero para esto, compañeras y compañeros, algo que Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho con absoluta claridad, debemos recuperar la ética política. Y la ética política no solamente tiene que ver con un tema discursivo o de actitud de los políticos, tiene que ver principalmente con el tema de la acción política en la gestión pública. La gestión pública. Si ya tenemos estas características, si queremos poner en valor lo público, si tenemos una planificación adecuada, si ese presupuesto está de la mano con la planificación, entonces tenemos que ser absolutamente cuidadosos con la gestión de lo público. Esta reflexión orientada, reflexión política, está orientada al bien común. Es decir, ya no más privilegios. Que nadie o que la cadena OXXO no sean los que firmen un convenio con el gobierno para beneficiarse en la energía eléctrica cuando millones de familias mexicanas y mexicanos no tienen acceso al servicio eléctrico. Yo no sé si ustedes conozcan, pero 2 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso al servicio de electricidad en este país. Y a nivel continental, no continental, a nivel regional, 30 millones de personas carecen del servicio de electricidad. Entonces, el bien público, si estamos diciendo, estoy ejemplificando justamente con el tema de la reforma energética, si estamos diciendo que la energía tiene que ser un bien público, entonces ese bien público pasa a ser bien común. Por lo tanto, la ética política en la gestión tiene que estar determinada para proteger ese bien común. Entonces, hablamos de una misión ética de la política y de la gestión pública, pues estas están ligadas al interés general
a la protección y a la capacitación de las y los ciudadanos. Pido ahí disculpas por mi error en manejo del lenguaje de género. La forma en la que entendamos, ya no qué es un ciudadano, sino qué es justamente ese ciudadano en la lógica de la acción política. Si en la modernidad ya se reconoció la existencia del ciudadano, ahora, ¿qué rol en esta esfera de lo político y de lo público vamos a dar al ciudadano para la transformación? Y esto tiene que ver con una clasificación absolutamente clara, o más bien una diferenciación que debería ser lógica, pero que la vamos a conceptualizar justamente para comprender este hilo de ideas en el tema de la gestión de lo público. El ser humano tiene una condición básica que es la vulnerabilidad. Somos susceptibles a herirnos, sufrir daño, prejuicio, recibir lesiones físicas o morales. La realidad es que compartimos una identidad universal en el sufrimiento, el dolor y la vulnerabilidad. Eso es el humano, el ser humano. Cuando nosotros vemos entonces este transitar de ese ente que está directamente relacionado a la vulnerabilidad con el actor político ciudadano, ciudadana, lo que nos hace entonces es saber que esa idea contemporánea pertenece a un Estado democrático de derecho y que tiene la capacidad de participación política. Suele tomarse además como un hecho o un sujeto abstracto, mucho más allá de su propia condición humana. A esta parte de vulnerabilidad subjetiva de este ser humano como individuo, existe una peor y una que dramatiza esta vulnerabilidad, que es justamente la vulnerabilidad social, a la que determinamos como precariedad. Asimétricamente distribuida, con individuos y grupos especialmente desvalidos, donde el daño, el sufrimiento, el dolor, la crueldad, el abandono y la indefensión son fruto de situaciones, estructuras, procesos y factores sobre los que pueden intervenir y que pueden ser cambiados, ¿ya? Entonces, la acción del gobierno, de esta esfera de lo público, de la gestión de lo público, debe desarrollarse precisamente sobre ellos y ellos deben abordar las políticas públicas de manera prioritaria. Entonces entramos aquí a hablar de la ética del cuidado. ¿Qué quiere decir este factor fundamental que debe ser transversal en el ejercicio de nuevas instituciones públicas? Que si es que ese individuo vulnerable está sometido a una vulnerabilidad social mayor, quiere decir entonces que tenemos que concebirlo como una especie social, con vínculos recíprocos entre derechos y deberes, con compromisos de cuidado y de responsabilidad social. No somos un grupo de individuos solitarios cuyas obligaciones mutuas se limitan a no invadir el espacio del otro, ¿ya? Muchos dicen, no, mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro. Sí, una premisa básica del tema de derechos, pero no, y es que mi derecho individual no puede estar visto por sobre el derecho individual del otro, pero peor aún, ningún derecho por sobre los derechos colectivos. Y ahí es donde se marca justamente una ruptura con esta lógica de la vulnerabilidad social. Por lo tanto, el reconocimiento de esta vulnerabilidad supone una crítica al mito de un sujeto independiente y descorporatizado, un sujeto etéreo que no nace, ni enferma, ni envejece, ni pierde, ni está limitado. En definitiva, un sujeto que no existe. Por el contrario, el estado que mejor nos caracteriza como miembros de una comunidad social es la interdependencia. Y en estas consideraciones se debe afirmar entonces que la noción de cuidado debe conformarse y orientarse a la acción del gobierno. Esto implica dos cosas. Por una parte, el desarrollo de la empatía. ¿Cuánto nos hemos deshumanizado? Que ya no nos duele el dolor del otro. La empatía entonces tiene que ser un bien fundamental del servicio público, de las y los que hacemos esa gestión pública. La empatía, ponerse en los zapatos del otro. Y por otro lado, la exigencia de la responsabilidad, la ética política, actuar con fuerza, coraje, eficacia y generar buena gobernanza, buenos gobiernos. Entonces aquí ponemos al Estado en su absoluta dimensión. El Estado debe ser un cuidador que protege y que empodera. No estamos viendo solamente la idea caritativa o la idea simplemente
de clientelar del Estado dentro de la protección. Generamos protección a través de subsidios, políticas públicas de desempleo, de acceso a educación, etcétera. Pero cuando logramos eso, debemos empoderar a la gente. Y el empoderamiento consiste justamente en la maximación de la libertad para alcanzar las metas y proyectos de la vida de las y los ciudadanos. Comprende acciones como las comunicaciones, educación pública, intermediación financiera, remite a la profesionalidad, eficiencia, innovación en las políticas públicas como facilitadoras necesarias de la realización personal y del desarrollo humano sostenible de la comunidad. Entonces, el objetivo de una ética política es conseguir una comunidad cohesionada y solidaria, desde el compromiso con el bien común y con la eliminación de todo aquello que erosiona y favorece la desigualdad de la sociedad. Solo una comunidad de este tipo puede garantizar la estabilidad necesaria. No creamos, compañeras y compañeros, porque estamos haciendo reformas legales, porque estamos recuperando estados, ya no solamente tenemos gobierno nacional, estamos en gobiernos locales, estamos recuperando gobernaciones, hay un rol político de los entes de la cuarta transformación en territorio. Solo por ese hecho no es que se haya transformado el sistema. Los que están en el programa de educación, los que están en las becas, los que están en el Sembrando Vida, los que están en los megaproyectos nacionales, no quiere decir que porque eso exista, no se va a retroceder. Se los digo yo, que vengo de un proceso de profunda traición que significó el retroceso en Ecuador de todo lo que se logró hacer en este gobierno transformador de Rafael Correa. Todo lo que se hizo, las mega obras, los programas, la protección, el Estado cuidador, todo eso fue absolutamente vulnerable porque nos faltó y nos falló el empoderamiento. Si es que la gente no está empoderada de su transformación, si es que la política pública no sirve para transformar el pensamiento de ese ciudadano o ciudadana que sigue creyendo que su mejoramiento de la calidad de vida es gracias a su esfuerzo individual y no a las políticas de Estado de la cuarta transformación, entonces el día de mañana no solo que vamos a ir a las urnas a votar por cualquier otro que nos ofrezca algo más de lo que ya Andrés Manuel López Obrador hizo, sino que además ponga en riesgo todo lo ganado y todo lo avanzado en políticas de transformación durante este tiempo. Por eso la ética política aboga no solamente al hecho de la función, sino al hecho del empoderamiento social. Ahí está la sinergia de lo que debemos transformar. Y es esta sinergia que tiene que actuar desde el Estado, y Estado entiéndase como gobiernos legislativos, judicial, electoral, que tiene que ser abarcado en una corresponsabilidad de los medios de comunicación. ¿Cuánto daño hacen los medios de comunicación corporativistas? Por eso es que el generar comunicación y redes de comunicación alternativas se vuelve fundamental para contrarrestar la información. No, AMLO no se pelea con... ¿cómo es el apellido de este periodista? López de Melo, algo así, yo no recuerdo bien y pido disculpas, ¿ya? Pero este periodista que se le asaltó encima y que AMLO ha sido muy claro en especificar, porque no es contra él. Este periodista lo que está justamente visibilizando es el poder mediático corporativo sobre las políticas de transformación de un gobierno. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están directamente relacionados con las élites económicas de nuestros países. Cuando nosotros decimos, es que ustedes llegaron al poder, nosotros tenemos que aclararles que lo que nosotros llegamos es a hacer gobiernos, y a través de los gobiernos cambiar la correlación de fuerzas del poder, porque entre las élites económicas y los medios de comunicación pues se han convertido en el verdadero poder tras los gobiernos de turno. Y es ahora, en este gobierno de la cuarta transformación, que se está rompiendo esta lógica de que el gobierno es un gobierno sumiso a las élites económicas y a los medios de comunicación corporativistas. Y aquí ustedes tienen una herramienta importantísima, que les invito por favor a que la revisemos. La Guía Ética para la Transformación de México. Fue lanzada en noviembre del 2020, en una mañanera. Dirigió justamente la construcción de esta guía el vocero presidencial, Jesús Ramírez. Pero esta guía ética para la transformación de México nos da las pautas absolutamente claras de qué es lo que busca estos gobiernos transformadores y cómo la ética se pone en el centro de la discusión de la esfera de lo público. El papel del gobierno, entonces, tiene que ser creativo, formador y participante de la esfera pública.
Las y los administradores públicos deben abandonar los rígidos esquemas que les impiden tener contacto con los ciudadanos. Debemos deshacernos de ese anticuado formalismo, según el cual solo deben obedecer, no pensar por sí mismos y llevar a cabo transformaciones en sus organizaciones. Por lo tanto, la tarea del valor público pide de ellos una inagotable imaginación que busque crear valor y técnicas que ayuden al gobierno a volverse más adaptable a las transformaciones materiales y a las condiciones sociales, a las cambiantes necesidades y aspiraciones políticas. Nos dice justamente en esta lógica de los gobiernos, de los nuevos estereotipos y paradigmas del gobierno, Bennington. Y es eso. Miren, cuando nosotros, y nos ha pasado a todos, yo he sido funcionaria pública en Ecuador un poco más de 15 años, 18 tal vez. Y cuando la escuela tradicional de los servidores públicos nos dicen que es prácticamente un privilegio ser un funcionario público porque te mantienen en una instancia superior jerarquizada, ya no puedes mezclarte con la plebe, ya no puedes mezclarte con la gente. Cuán erróneos estaban, porque eso llevó a los estados fallidos. No hay mejor Estado, no hay mejor gobierno, no hay mejor función del bien público o alrededor del bien público que ciudadanas y ciudadanos cumpliendo funciones públicas enraizados profundamente en sus propias comunidades y en sus propios entornos. La empatía nos hace entonces saber que si estamos teniendo el privilegio, sí, de ser funcionario público, no para tener un nivel jerárquico, sino el privilegio de servir, ese servicio pasa entonces a robustecer justamente la idea de lo público. Y quiero terminar esta exposición de esta clase con un concepto profundo que nos deja justamente Álvaro García Linera, que tiene relación a esta clase, que es sobre el tema de revolucionar, que justamente les invito a que podamos escucharlo en este momento. ¿Qué es una revolución en 2017? Ya, ¿Qué entendemos listo. por revolución en 2017? Lo mismo que lo que entendíamos en 1917, en 1848, no es un acto sino un proceso, en el que las viejas complacencias y tolerancias morales de los gobernados hacia sus gobernantes se licúan, donde las viejas identidades estables y conformistas de las clases subalternas se licúan y todo se vuelve un torbellino creador. Y es como que si el espacio-tiempo einsteiniano se comprimiera en un instante, un solo segundo, y tienden a suceder cosas y a movilizarse gente con una velocidad y con una amplitud que marea, que a uno lo enloquece. Una revolución es usando esta gráfica de lo licuado, es una manera en que las clases, las identidades y las tolerancias se licúan. Y entonces la gente comienza a sentirse empujada a tomar decisiones, a participar. Los apáticos de la tienda, de la calle, que ahora están viendo escaparates, la ama de casa que va al mercado, el joven estudiante preocupado por su futuro, de un momento para otro se siente compelido por una fuerza moral interna a participar en las cosas que le afectan. Puede ser el desempleo, puede ser el tema del salario, puede ser el tema del abastecimiento, puede ser el tema del transporte público, puede ser el tema del agua o de la luz. Se siente compelido a tomar decisiones. Siente que no es suficiente que otros decidan por él y cree que ha llegado el momento de participar, cree conocer, se siente capacitado para participar con un grupo del barrio, con un grupo del trabajo. Y entonces es un momento de una tremenda democratización de la sociedad, porque la gente comienza a sentir necesidad de tomar decisiones. Entonces una revolución es un
un momento de democracia absoluta. Todo está en debate y por todos. Luego, ¿cómo se conduce eso? ¿Hacia dónde se radicaliza? ¿Qué identidades licuadas previamente dan lugar a nuevas identidades? Ya va a ser un tema del desarrollo de la revolución. Pero básicamente una revolución es un momento, es un proceso de profunda politización y una democratización absoluta de la sociedad.